Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con la asignatura de fabricación asistida por ordenador 2 del máster universitario en diseño y fabricación de la Universidad de Jaume I. En la sesión de hoy, lo que teníamos ya que ver, si veis en la planificación, es comenzar a trabajar sobre el entregable de la asignatura, el entregable de fabricación asistida por ordenador. Entonces, si vemos un poco hasta ahora lo que hemos estado haciendo, hemos visto código CNC, programación manual, con las funciones del código ISO. ¿Vale? Hemos utilizado el programa Wilmsoft y el CNC Simulator para simular código de control numérico. Luego hemos pasado ya a SolidWorks CAM y hemos estado trabajando un par de sesiones sobre la generación de trayectorias de forma asistida por ordenador, asistida por el software, para hacer el mecanizado de una pieza. Vale, entonces, con esas dos sesiones son suficientes para más o menos conocer cómo funciona el programa y al final es todo un poco pues practicar. Ahí está la idea un poco del entregable de la asignatura. El entregable de la asignatura, que es lo que os voy a contar ahora en esta presentación, pues va a ser donde pongáis en práctica la mayor parte de lo que habéis aprendido en SolidWorks CAM. ¿Vale? Con esas dos sesiones más el autoaprendizaje que haréis vosotros mismos para poder realizar el mecanizado. Vale, entonces la idea un poco de esta sesión es introduciros un poco qué es lo que se espera del entregable, cuál es el enunciado del entregable que tenéis que subir al aula virtual y las consideraciones que tenéis que tener en cuenta cara al trabajo. Pues condiciones de corte, temas de profundidades, axial, profundidades de axial, profundidad radial, velocidades de corte, la potencia de corte, cómo calcularla, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco esto y ya después podéis comenzar vosotros a hacer empezar a hacer el trabajo. ¿Vale? Aquí se van a ver un poco alguna de un pequeño resumen del tema 4. El tema 4 que tenéis en el aula virtual va a ser un tema un poco para aquellos que no tengan suficiente formación en mecanizado, sino los que vengáis de un grado en el que no hayáis hecho mucha parte de mecanizado, pues leerlo con detenimiento porque os servirá para repasar todo lo que son herramientas de corte, operaciones de corte, etcétera. Los que ya tenéis más o menos una buena formación ahí, pues directamente podéis pasar a ver este vídeo y a empezar con el entregable. Vale, en cuanto a lo que es el entregable, el trabajo de la asignatura. Ahora lo vamos a ver aquí el enunciado, pero básicamente va a ser el diseño libre de una pieza, sabiendo que el bruto de partida es de 100% por 30 milímetros y el resultado del mecanizado que realicéis no tiene que superar los 20 minutos. ¿Vale? La idea es lanzarlo luego en máquina. Entonces tenéis como límite esos 20 minutos para hacer el mecanizado. ¿Vale? Entonces si la simulación, el resultado sale mayor de 20 minutos, intentar cambiar condiciones para entrar dentro de esos 20 minutos. Se puede ser un poco flexible esos 20 minutos, pero intentar estar siempre por debajo de 20 minutos. Eh, Habrá que hacer en una hoja Excel, en una plantilla que yo os pasaré, rellenar la planificación de procesos, indicando las condiciones de corte adecuadas y haciendo el cálculo de potencia en los casos que sean más críticos. En los casos que sean más críticos, donde vamos a arrancar más material, tenéis que calcular la potencia. Una vez que hayáis hecho el diseño, la planificación de procesos, dais de alta todas las operaciones en SolidWorks CAM, simuláis el resultado. Si se ve que está todo correcto, que el mecanizado es correcto, se generaría el código máquina, que es lo que nosotros luego iríamos al laboratorio y cargaríamos en nuestra máquina herramienta y lanzaríamos el programa. ¿Vale? Entonces, el enunciado en concreto lo tenéis en el aula virtual. ¿Vale? El enunciado es este que tenéis aquí, ¿vale? En la que, si os fijáis, es un poco el objeto, el diseño de la pieza. Habrá que generar el código, simularlo, lo lanzaremos siempre y cuando podamos en taller. Si no podemos lanzarlo por las restricciones actuales que hay, pues os lo intentaría lanzar yo solo a finales del mes de julio. La pieza a diseñar es una pieza libre.
¿vale? Entonces, si no sabéis qué hacer, pues podéis pensar en un organizador de sobremesa, un portamóvil, una pieza decorativa, lo que se os ocurra, ¿vale? Es libre. Muchas veces hacemos un organizador de sobremesa porque da un poco de juego este tipo de pieza, pero es totalmente libre. El material que se va a mecanizar es aluminio, con lo cual tenedlo en cuenta cara a dar de alta el material en SolidWorks. 100% por 30 minutos será el bruto de partida, el cero pieza lo ponéis vosotros donde queráis y lo que tenéis que luego es que indicárnoslo a nosotros donde lo habéis colocado. Limitaciones de la máquina herramienta que vamos a utilizar: la potencia total consumida no puede superar en ningún momento los 9 kilovatios. Tener en cuenta que la potencia en vacío de nuestro centro es de 5 kilovatios, con lo cual tenéis 4 kilovatios de margen para potencia de corte. El rendimiento en máquina se supone del 85%. ¿Vale? Esto es lo que habrá que revisar en las operaciones severas, críticas, que no superemos los 9 kilovatios totales. Velocidad de giro máximo 10.000 RPM, esto lo tendréis en el fichero de configuración de máquina. Y luego todo lo que es el postprocesador y las herramientas que vamos a emplear lo tenéis dentro del fichero lab tc2002, que es la base de datos que hay que cargar en SolidWorks CAM, donde la máquina herramienta la máquina herramienta, que es la DMC70V, tiene un controlador Heidenhain TNC 426. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que postprocesar con este lenguaje. ¿Vale? Entonces cuando seleccionéis en SolidWorks CAM la máquina DMC70V, porque hayáis previamente cargado el fichero labtc2002, entonces automáticamente al cargar la DMC70V estáis utilizando el postprocesador Heidenhain. ¿Vale? Revisarlo. Esto es lo que estaba indicado en la última práctica, pero no llegamos a hacer porque tarda cierto tiempo en cargar el fichero, ¿vale? Entonces era para no alargar la práctica. ¿Vale? Pero simplemente cargando el fichero como se indica en el laboratorio, en el último laboratorio, pues podéis hacerlo. Las herramientas disponibles para hacer el mecanizado de la pieza que vosotros diseñéis las herramientas son estas. Aquí tenéis el cuadro, tenéis un plato, plaquitas son el PP. Estas son fresas AC, son fresas de acabado, planas. Las fresas CO son fresas de copiado. Y luego tenemos pues brocas, ¿vale? Y una fresa para grabado muy pequeñita de solo 2 milímetros de diámetro, para hacer grabados, para hacer logos o similar. Estas herramientas están ya dadas de alta en el lab TC2002 de la base de datos. Entonces cuando carguéis este fichero tendréis a disposición todas estas herramientas, no las tenéis que dar de alta vosotros. ¿Vale? Entonces, condiciones de corte que tenéis que emplear para el mecanizado de la pieza van a ser las que salgan por defecto en SolidWorks, sabiendo que vamos a mecanizar aluminio. Entonces tenéis que seleccionar aluminio. Las herramientas, el tipo de herramientas ya están en el fichero, si es carburo o es acero rápido, con lo cual el valor que os salga por defecto de librería pues serán los valores a utilizar en la operación. ¿Vale? Simplemente lo que tenéis que revisar es si esas condiciones os valen. Imaginaos que es una operación de acabado y la velocidad de avance es muy elevada y no va a ser un buen acabado, pues lo cambiáis vosotros a mano. Eso lo habéis visto también en las prácticas. Lo cambiáis a mano para conseguir que haya una velocidad de avance adecuada. Si no, por defecto las que nos recomienda la base de datos de SolidWorks. En cuanto a utillaje, la pieza se va a amarrar por la base mediante una mordaza sencilla. Entonces, como la pieza con la que partimos es prismática, pues amarraremos con una mordaza. La pieza es de 30 milímetros de alto y amarraremos en los 10 milímetros más bajo, ¿no? La base, 10 milímetros, con lo cual si vais a hacer un perfilado, por ejemplo, de la pieza, cuidado que los 10 milímetros, los últimos 10 milímetros los necesitamos para amarrar la pieza, ¿vale? Así que no podemos hacer un perfilado más allá de 20 milímetros, ¿no? Porque los últimos 10 está la mordaza. ¿Vale? Tenerlo en cuenta, a lo mejor hay que hacer un cambio de amarre, una subfase si queremos perfilar toda la pieza, pues eso ya lo tenéis que pensar vosotros. Fecha de entrega del trabajo el 27 de mayo, aunque hay cierta flexibilidad. Si tenéis mucha carga de trabajo y queréis entregarlo algo más tarde, no hay ningún problema, ¿vale? Solo que os pongo la fecha un poco para que la tengáis en cuenta, como hasta en los otros años, más o menos la fecha que hemos estado trabajando. Documentos a entregar básicamente va a ser la pieza modelada en SolidWorks, el plano de la pieza, el Excel, que utilizaréis la plantilla que yo subiré
con la planificación de procesos, con las fases, subfases y operaciones y todas las condiciones de corte. Dentro de ese Excel también se hará un cálculo de la potencia consumida para asegurarnos que las operaciones más críticas no superan esos 9 kilovatios que os he dicho antes. En el propio fichero SolidWorks tendrá que estar habilitada la pestaña de CAM y ahí tendrá que estar definidas todas las operaciones con todas las condiciones correctas y una simulación correcta. Y además se adjuntará un fichero TXT que será el resultado del postprocesado. Recordar que esto lo hemos visto en las prácticas. Postprocesáis el código, os sale un fichero, en este caso será un fichero de lenguaje de Heidinheim y será el que nosotros cargaríamos en la máquina. ¿Vale? Esto será todo lo que tenéis que entregar en un fichero zip en el aula virtual. El peso de este trabajo sobre la evaluación continua es el 70%. Recordad que el otro 30% lo acabaremos viendo en las próximas sesiones cuando hablemos de análisis de inyección de plásticos. ¿Vale? Trabajemos en fabricación asistida en el campo de la inyección. ¿Vale? Esto sería un poco, lo tenéis en la virtual, el guión del trabajo. La plantilla de Excel que tenéis que utilizar es esta plantilla de aquí. Es un poco la que ya habéis visto en la última sesión de laboratorio, pero está como más resumida. La idea en el trabajo es que hagáis esto. Pongáis aquí vuestra pieza, el plano de la pieza, indiquéis un poco las superficies más relevantes, si hay alguna característica de rugosidad que queráis aseguraros por algún motivo lo indicáis, si no, no hace falta que lo pongáis, podemos poner rugosidad general. Y aquí tendríais que indicar la fase, las subfases, si hay varios amarres, pues varias subfases, y en las operaciones que vamos a realizar, pues un planeado, escuadrado, cajeado, taladrado, etcétera. El croquis para que se vea cómo estamos amarrando la pieza, esto lo podéis hacer sin utilizar la mordaza, simplemente que se vea la pieza, donde estaría el cero y hacer alguna indicación de cómo se está amarrando, ¿vale? Con alguna indicación con flechas. La herramienta que estamos utilizando de la base de datos que os había indicado antes, cuál es la herramienta empleada, y aquí pues haríamos uso de las condiciones de corte. ¿Cuáles son las condiciones de corte para cada operación? Estas condiciones de corte serán las que salgan por defecto en la librería de SolidWorks, a no ser que queramos cambiarlas por algún motivo, para no sobrepasar la potencia, para asegurar la calidad, por lo que sea, se pueden cambiar. El tiempo de la operación nos aparecerá en SolidWorks, en la simulación. Cuando hayamos acabado la simulación, esté todo correcto, copiamos los tiempos que aparezcan para saber que este tiempo total está por debajo de los 20 minutos. ¿Vale? Eso sería el plan de operaciones. Y lo que hay que hacer es, en las que sean más críticas, por ejemplo, el planeado, que suele ser un planeado, al ser una herramienta muy grande la que utilizamos, suele requerir un consumo de potencia importante. Pues en el planeado, a lo mejor si hay algún taladrado grande también, o algún fresado algún cajeado grande también, habría que revisar la potencia consumida en esas operaciones críticas. Para calcular las potencias, si recordáis en el último laboratorio, yo os expliqué que hay dos maneras. Se puede hacer con teoría de corte, que es lo que sabéis vosotros de grado, de mecánica o de diseño, o bien hacerlo de una manera un poco más rápida utilizando unos parámetros que hay dentro de la base de datos de SolidWorks. Pues aquí en este trabajo solo tenéis que hacerlo con ese parámetro de SolidWorks, ¿vale? No tenéis que ir a teoría de corte y mirarlo porque al fin y al cabo es algo de grado que ya tenéis que saber. Entonces aquí tenéis un poco una plantilla de cómo hacer esa estimación y esto es lo que vimos en el laboratorio, en el último laboratorio. Habría que poner la velocidad de avance a la que está moviéndose la herramienta en esa operación, las profundidades de pasada axial y radial. De aquí se calcula automáticamente la tasa de arranque de viruta, se pasa a tasa de arranque de viruta pero en pulgadas cúbicas y así podemos esto multiplicarlo por este factor que está en pulgadas también. Este es el factor que hay que leer de SolidWorks, que es los caballos de vapor, ¿no? la potencia que se requiere por unidad de volumen arrancado para ese material, siendo estas unidades que no son las del sistema internacional, entonces hay que pasarlas. Al multiplicar estos dos valores sale la potencia de corte en caballos de vapor, lo pasamos a vatios y esta sería la potencia de corte que se requiere para hacer el mecanizado. Se divide por el rendimiento de máquina y sería la potencia consumida de corte. Y a esta hay que sumarle la de vacío, la de por defecto que requiere la máquina para su funcionamiento. Sumando estos dos me sale la potencia total.
esta tiene que ser menos de 9000, tiene que ser menor de 9000 vatios. Entonces, en este caso, por ejemplo, me estoy pasando. Pues debería de coger y decir, bueno, es que la profundidad de pasada axial de 5 es demasiado. Voy a bajar y voy a ponerle 4 o 3 y voy a tener que hacer 2 pasadas en lugar de 1 o similar, ¿vale? Lo importante es revisar este cálculo, estimar la potencia total final y que esto en todo momento sea menor de 9000, si no hay que modificar las condiciones. Y esto habrá que hacer tantas pestañas como se requieran para el trabajo, ¿vale? Únicamente las que sean más críticas. Si hemos hecho este planeado y el planeado hay un desbaste y un acabado, no tiene sentido hacerlo en el acabado porque ya sabemos que va a ser menor, va a requerir menor potencia que la de desbaste. Entonces, pues probablemente con que lo hagáis en el planeado, en un taladrado y en un cajeado será suficiente para revisar que está todo dentro de menor de que todas las operaciones consumen menos de 9000 vatios. ¿Vale? Eso sería en cuanto a la plantilla de Excel. Y aquí os pongo un ejemplo del año pasado de lo que se hizo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el año pasado, esta es una pieza que diseñó un chico, Adrián, hizo la simulación con SolidWorks CAM. Al final, pues su pieza tenía una superficie curva así un poco más especial, que es esta de la izquierda, y luego tenía un logo, el de MDF. Se hizo la simulación, se vio todo correcto, se postprocesó y su código lo lanzamos en nuestra máquina, que es esta máquina que estáis viendo aquí, y grabamos el vídeo. Aquí pues tenéis el resultado acelerado, y esto era, pues no sé si eran 13 o 14 minutos de corte de mecanizado, no recuerdo bien, ¿vale? Esta sería la pieza final. Este sería el objetivo final de la asignatura. Si no podemos llegar a hacer el mecanizado de las piezas, pues intentaré yo hacerlas luego en el mes de julio y os enviaré el vídeo, al menos de las mejores piezas que diseñéis. Vale, ese es el enunciado un poco del trabajo. Y ahora os paso a contar un poco algunas consideraciones o consideraciones a tener en cuenta para este trabajo, que está relacionado con el tema 4 de la asignatura. Vale, entonces en primer lugar, consideraciones en cuanto a operaciones de corte. Vamos a estar distinguiendo siempre que sea posible dos operaciones, o en la mayoría de los casos dos operaciones, las de desbaste y las de acabado. ¿Vale? Esto recordar que sale automáticamente de la estrategia de corte del CAM. Entonces en la de desbaste lo que haremos es intentar utilizar la máxima profundidad de corte posible. ¿Vale? Entonces las condiciones de corte en cuanto a velocidad de corte y avance por diente serán las de la librería de SolidWorks. Pero luego la profundidad de corte intentaremos que sea la máxima posible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es mecanizar muy rápido la pieza, porque tenemos esa limitación de 20 minutos. Entonces queremos ir a la máxima profundidad posible. ¿Qué es lo que nos va a limitar la máxima profundidad de pasada? La potencia. Si nosotros queremos cortar, hacer la cajera en una única pasada, cortando, pues no sé, 12 milímetros de profundidad pasada axial, probablemente nos pasemos de potencia. Y entonces no podremos hacerlo. ¿Vale? También habría que ver a lo mejor la fuerza de corte resultante, pero nos vamos a centrar en potencia. ¿Vale? Entonces intentaremos siempre las máximas profundidades de pasada posible en desbaste. Y luego dejaremos un sobreespesor para la pasada siguiente de acabado, y ese sobreespesor suele ser entre 0,5 a 2 milímetros. ¿Vale? Serán los valores que tendremos que dejar. Y en la pasada de acabado, porque son dos, desbaste y acabado, en la pasada de acabado habrá que dejar las condiciones por defecto, salvo la del avance por diente, porque la del avance por diente es la que me va a indicar la rugosidad superficial de la pieza. ¿Vale? Recordar que el avance por diente son la separación que hay entre las marcas del diente de corte, o de los dientes de corte en un plato. Entonces son las crestas estas que veis aquí, y estas crestas al final es la rugosidad superficial. Entonces si tenéis algún requisito porque queréis hacer una superficie de muy buena calidad y queréis poner una rugosidad de 2 micras, pues tendréis que coger aquí, o una micra, tendréis que venir aquí, poner rugosidad 1 micra y calcular la SZ. ¿Vale? El avance a la que tiene que ir la herramienta para conseguir esa micra de rugosidad superficial, o esas 2 micras de rugosidad superficial. Si no tenéis ningún requisito en el plano de diseño porque no lo habéis querido poner, sí que en general se recomienda que siempre todas las operaciones de acabado tengan un avance por diente menor de 0,15, porque es que si no os va a salir una superficie muy rugosa y no va a quedar bien. ¿Vale? Entonces, operaciones de acabado, forzar vosotros
a que en el programa coja 0,15 milímetros diente como máximo, ¿vale? Puede ser incluso menos, 0,10. En cambio, la velocidad de corte la mantenéis como lo que os indique la base de datos de SolidWorks. Esto que os decía de dos operaciones, ¿eso en qué se traduce en el programa? Pues se traduce aquí. Cuando estamos dentro del árbol de operaciones, estamos definiendo el rasgo y dentro del rasgo aquí tenemos ya la estrategia. Aquí en cajera abierta veis que pone rough y finish. Esto significa que se va a hacer un desbaste y un acabado. Entonces, todas las operaciones que vosotros defináis aquí, como máximo tienen que tener dos, el rough y el finish. Puede que solo una, por ejemplo, en planeado podéis hacer solo un acabado, porque bueno, podéis hacer ya una operación directamente para acabar la superficie. Si solo vais a planear 2 milímetros, pues no tiene sentido hacer desbaste y acabado. Si vais a planear 10 milímetros, pues igual sí que tiene sentido hacer desbaste y acabado, ¿vale? Entonces, para planeado en general, acabado es suficiente. Para la parte de cajeras, por ejemplo, pues desbaste y acabado. En la mayoría de operaciones, desbaste y acabado. Esta que veis aquí sería otra cajera, pero aquí hay un desbaste, otro desbaste y acabado. Esto mejor no hacerlo, porque esto tendría sentido si la pieza fuera muy grande, la cajera fuera muy grande y sí que queremos hacer varios desbastes con herramientas diferentes y un acabado. Pero la pieza que vosotros tenéis es de 100% por 30. Entonces no tiene sentido llegar a hacer dos desbastes. ¿Vale? Entonces, evitar estas estrategias y ir siempre a estrategias de desbaste acabado. Y luego, en cuanto a las condiciones que os había dicho, recordar las condiciones las tenéis aquí en parámetros operación. Si ponéis aquí definido por operación, podéis cambiar vosotros los números. Fijaos, avance por diente, 0,42 milímetros. Esto es mucho. Esto tiene sentido para desbaste, pero si queréis acabado, esto tiene que ser 0,15. 0,15 o 0,10. ¿Vale? Entonces aquí pondréis definido por librería si queréis hacerlo automático, o bien si queréis cambiar vosotros los valores, poner operación y editáis estos valores. Pero en general, salvo para el acabado, mantendremos los de la base de datos. Y aquí tenéis donde se tiene que poner las profundidades de pasada, que esto lo habéis visto ya en los laboratorios. La profundidad de pasada la definimos aquí, parámetros de profundidad, aquí a la derecha. En cuanto a potencia estimada, ya habéis visto que hay un Excel y es en el Excel donde calcularemos la potencia estimada, la potencia que se va a consumir por operación. Son las operaciones más exigentes, en el planeado o en el desbaste de la cajera. Y esto se mira con el coeficiente que aparece en SolidWorks, que es este coeficiente que vimos en el laboratorio, en una de las sesiones. Si estamos mecanizando un acero, pues sería, por ejemplo, si estamos mecanizando el acero el 10,5, pues estaríamos con este coeficiente. En aluminio, ya recordar que era menos, creo que era un 0,22 o 0,25. Aquí tenéis un tipo de aluminio, ¿vale? El 2011, que es 0,25. Entonces, la pieza es de aluminio, pues buscad vosotros el coeficiente para tener en cuenta cuál es la potencia a estimar, ¿no? Cómo se calcula la potencia. El avance, la velocidad de avance en XY es un valor que podemos ver de la propia tabla Excel, o bien lo podemos calcular aquí del propio SolidWorks, porque el propio SolidWorks nos da el avance. El XY fit rate es el avance, ¿vale? Que esto no deja de ser simplemente la velocidad de giro y depende de la velocidad de giro y el avance por vuelta. ¿Vale? Entonces, para potencia estimada sería con el Excel, haciendo uso de esta información de SolidWorks. Ya recomendaciones según tipo de operación. En planeado vamos a intentar siempre que el planeado se haga de fuera adentro, ¿vale? La herramienta siempre tiene que empezar desde fuera y empezar a mecanizar la pieza. Eso por defecto lo vais a tener siempre en SolidWorks, pero revisadlo. Luego, las profundidades de pasada radial, ¿vale? La A sub R, que es la separación que hay entre dos pasadas en dirección radial, se aconseja que sea del 70, 75%, 65%, ¿vale? Sería un valor que tendríais que mantener. Entonces eso ponerlo en los parámetros correspondientes. La profundidad de pasada axial vendrá definida por la máxima potencia. Entonces lo lógico es hacer lo máximo posible para ser muy rápidos en el mecanizado y entrar dentro de los 20 minutos. Ahora bien, no podemos cortar más de 6 milímetros porque este es el límite del filo de corte de las plaquitas, que lo hemos considerado como tal, ¿vale? En el enunciado. Entonces, más de 6 milímetros no podríamos mecanizar en un planeado o en una herramienta o en un plato de plaquitas para escuadrar, por ejemplo. No podríamos superar los 6 milímetros.
Esta información la tenéis, recordad, tenéis en esta tabla, en parámetros de operación de Solid, tenéis las profundidades de pasadas axiales, que están aquí abajo a la derecha, y aquí arriba a la izquierda tenéis las profundidades de pasadas radiales. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de un 70% de profundidad de pasada radial. ¿Vale? Aquí es donde se sitúan esos parámetros. En cajeado, que serían operaciones como veis aquí abajo a la izquierda, la herramienta, si tiene que entrar, porque es una cajera cerrada, no es una cajera abierta, si la herramienta tiene que entrar y penetrar como si estuviera taladrando, ¿vale? Para empezar a hacer el cajeado, esa entrada en Z siempre tiene que ser muy lenta para evitar que se rompa la herramienta. Entonces tendremos que poner la velocidad a un cuarto de la velocidad de corte en XY. ¿Vale? Entonces esto como mínimo. Hay veces que por defecto el programa nos lo pone al 10%. En lugar de al 25%, que sería esto, nos lo pone el 10%. 25% sería el valor máximo. Si lo ponéis más bajo, pues más seguro será la bajada, aunque tendremos un tiempo más alto, ¿no? de ejecución. En cajeras abiertas siempre la entrada tiene que ser por fuera de la pieza. Y aquí, una vez que se ha hecho la primera entrada y empezamos ya a hacer el cajeado, ya en esas operaciones de cajeado se aconseja también profundidad de pasada radial del 75% del diámetro, y la profundidad de pasada axial nunca superará el diámetro de la herramienta. Entonces, si tenemos una herramienta de diámetro 10, no podemos cortar profundidades de más de 10, y eso ya sería un valor muy alto. ¿Vale? Habría que probablemente ponerlo a la mitad del diámetro, pero como límite nos fijaremos el diámetro de la herramienta. ¿Vale? Profundidades de pasadas axiales y radiales. ¿Vale? La profundidad de pasada radial durante el cajeado será del 75%, profundidad de pasada axial no tiene que superar el diámetro de la herramienta. Si generalmente pues se pone a lo mejor la mitad del diámetro de la herramienta. Esta información, ¿dónde está? En SolidWorks CAM, pues aquí lo tenéis en las operaciones, en parámetros de operación a velocidad, avances y velocidades. Aquí en avance en Z, esto es lo que os indicaba aquí. En el avance, cortando en Z, se reducirá un cuarto de la velocidad en XY. Pues aquí, por ejemplo, se ha reducido al 25%, a un cuarto. Esto es un cuarto de los 732 milímetros por minuto que está avanzando la herramienta en XY. Cuando baja en Z, va al 25%. ¿Vale? Esto sería lo que habría que revisar en todas las operaciones de cajeado. Se recomienda siempre que los cajeados sean de dentro hacia afuera, es decir, empezamos a mecanizar por aquí dentro y vamos saliendo hasta hacer las paredes, siempre las paredes en concordancia, que es esto que tenéis aquí, que os lo he puesto aquí abajo, método mecanizado concordancia, tiene que estar activo para dejar un mejor acabado. El vaciado hacia afuera está indicado aquí en el patrón. No pongáis la parte de repasos que no esté activo, porque si activáis repasos lo que hace es repasar la pared, la operación, y lo único que hacemos es perder un poco de tiempo, con lo cual dejarlo que no esté activo. Profundidades de pasada aquí abajo a la derecha, profundidad de pasadas axiales, profundidad de pasadas radiales, donde pone parámetros lateral. Aquí tendríamos estos valores. El sobreespesor sería el material que dejamos para la siguiente pasada de acabado, ¿vale? Muy importante. Entonces esto tiene que ser pues valores de 1 milímetro, 2 milímetros, no más, ¿vale? Porque son para las operaciones de acabado. En cajeado también, cuando tenemos que entrar en una cajera que es cerrada, que no es una cajera abierta, siempre vamos a intentar entrar con estrategias de corte en rampa, como esta que veis aquí, que la herramienta va entrando un poco en rampa, o bien en una estrategia helicoidal, que la herramienta va entrando así en espiral hasta que ya entra y empieza a mecanizar en ese nivel Z. ¿Vale? Estas entradas se controlan dentro de operaciones rasgo, en parámetros de operación. Aquí tenéis el método de entrada. Aquí podéis seleccionar espiral o podéis seleccionar rampa. Y ya tenéis pues las propiedades de ese método concreto, ¿vale? De espiral, pues el diámetro de la espiral, el ángulo, o en rampa, el ángulo de la rampa. ¿Vale? Entonces, revisar siempre que en todo lo que son operaciones de entrada, desde arriba para mecanizar, que bajamos en Z, hay que entrar en rampa o en espiral. En las operaciones de ranurado, que es como esta que veis aquí, a la izquierda, la profundidad pasada máxima axial va a ser el diámetro de la herramienta. Si tenemos un diámetro de 10 milímetros, no vamos a hacer una ranura una pasada de ranura de más de 10 milímetros en axial, ¿vale? Pues si tenemos una ranura de 20 milímetros habrá que hacerla en dos pasadas, una de 10 y otra de 10.
Si la ranura no es plana, sino que es esférica y tenemos que utilizar una herramienta esférica, utilizaríamos entonces una profundidad de pasada axial máxima de la mitad del diámetro. ¿Vale? Importante esta recomendación. ¿La profundidad de pasada radial cuál es? Obviamente, si es una ranura, la profundidad de pasada radial es el diámetro, es el valor del diámetro. ¿Vale? Y siempre que sea posible, habrá que hacer que la entrada de la herramienta sea desde fuera hacia adentro, como hemos dicho en las cajeras. Si es una ranura que está en la pieza y no sale de la pieza, es decir, que no es una ranura abierta, pues habrá que hacer la entrada en rampa o la entrada helicoidal, y siempre bajando la velocidad en Z a una cuarta parte de la velocidad en XY, ¿vale? Exactamente igual que antes. ¿Cómo se crea una operación de ranurado? Que esto no lo habéis visto en los laboratorios. En los laboratorios que habéis hecho hasta ahora había uno que era una ranura, pero que era un ejercicio, no os lo llegué a hacer yo. Que sepáis que las ranuras se hacen dentro de la opción de rasgos 2 ejes y medio, y se selecciona como rasgo contorno abierto. Y se selecciona el contorno que queremos que siga la herramienta y el lado en el que va a estar la herramienta. ¿Vale? Y así es como hacemos una ranura. ¿Vale? Podéis probar. Si tenéis alguna ranura, hacerlo así, y si no lo veis claro, me escribís. Por ejemplo, esto que os decía, esta pieza de aquí, esta es una ranura con una herramienta esférica, la herramienta de diámetro 10 milímetros. Pues esta operación se tiene que hacer con ese rasgo 2 ejes y medio, que es un contorno abierto, y luego lo que se tiene que hacer es que la herramienta empiece cortando desde fuera de la ranura. ¿Veis aquí como baja suficientemente alejado de la ranura para empezar a cortar en XY? Pues esto se tiene que controlar dentro de la entrada. En el rasgo ya en la planificación de la operación, en la pestaña entrada, tenemos que darle qué tipo de entrada es una entrada en paralelo. Es decir, que lo que estamos haciendo es extendiendo la entrada para que tenga suficientemente espacio para entrar sin cortar al bajar. ¿Vale? Que al bajar no esté cortando. ¿Vale? Interesante si hacéis algún tipo de ranurado de fijaros en estas características. En cuanto a perfilado, si hay nuevas operaciones de perfilado, como condiciones de corte a tener en cuenta, siempre la profundidad pasada axial no va a superar el 1,5 veces el diámetro. Entonces, un diámetro de 10, no podemos cortar más de 15 milímetros en perfilado. Si queremos hacer más, habrá que hacerlo en varias pasadas. La profundidad pasada radial suele ser pequeña porque estamos cortando mucho en axial. La profundidad pasada radial suele ser menor del 50%. Entonces, pues en una herramienta de diámetro 10 milímetros, pues estaríamos cortando en radial pues 5, 4, 3 milímetros. Siempre hay que fijarse que esté la característica de en concordancia en el código. Siempre la dirección de movimiento de la herramienta va a ser para que el acabado sea bueno en la pared, y eso significa cortar en concordancia, en modo trabajo concordancia. Y siempre que sea posible, la entrada será tangencial al perfil. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer este perfil de aquí abajo a la derecha, pues la herramienta no entra así totalmente perpendicular, sino que hace una entrada en tangente para evitar marcar lo mínimo posible la superficie. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, estas entradas en arco a este perfil, a este perfilado? Pues lo tenéis en la pestaña entrada, y el tipo de entrada aquí es arco. Y se configura la entrada para que la herramienta entre en arco suavemente y no marque la pared. ¿Vale? Entonces, echarle un vistazo a esta parte, los que tengáis que hacer una operación de perfilado. Y ya por último, las operaciones de taladrado, tener en cuenta que se aplica la regla práctica de 1/2 y 1/3. Entonces, si queremos hacer un taladro muy grande, no podemos directamente hacer el marcado de centro y ya taladrar con esa herramienta, sino que habría que hacerlo por pasos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un taladro de diámetro 36 milímetros, si lo dividimos por 1/2 y 1/3, sale 18 y 12 milímetros. Entonces cogemos un valor intermedio, que serían 15. Entonces, para taladrar 36 milímetros, primero, antes del 36, habría que hacer un agujero de 15 milímetros. 15 milímetros sigue siendo bastante grande. El límite está en torno a 8-10 milímetros para hacerlo desde cero. Entonces, 15 milímetros no lo puedo hacer desde cero, con lo cual necesito otro taladro previo. Haríamos lo mismo: 1/2 y 1/3 de 15 sale entre 7,5 y 5. Pues podríamos hacer un taladro de 7. Entonces, la idea sería hacer un marcado de centro, luego un taladro de 7, un taladro de 15 y un taladro de 36. Esa sería la secuencia. ¿Vale? Entonces,
En el trabajo, si tenéis un taladro que es de mayor de 8-10 milímetros, tendréis que considerar una secuencia de retaladrado. ¿Vale? En SolidWorks, si os acordáis, hay una estrategia. La estrategia por defecto creo que es que si el taladro es muy grande, no sé si es más grande de 20-25 milímetros, él ya lo considera como una cajera y lo hace como cajera, un cajeado de desbaste y un cajeado de acabado. No lo hace con una secuencia de taladros. ¿Vale? Entonces tenerlo en cuenta. Si os planteáis hacer un taladro muy grande, sería igualmente válido hacerlo con una operación de cajeado como con una operación de secuencia de taladrado, ¿vale? En función del fondo, ¿no? Si el fondo es plano y es grande, pues a lo mejor tiene más sentido plantearlo como una cajera. Pero bueno, esta sería la regla que hay para hacer taladros grandes. Y luego, una de las consideraciones que tener en cuenta a la hora de hacer un taladro es la estrategia de corte interrumpido. Esto se da cuando los taladros son muy profundos. Si el taladro tiene una profundidad mayor a este límite que veis aquí, de 3 veces el diámetro, entonces se recomienda emplear una estrategia que se llama de peck drilling, de taladrado interrumpido. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, pues imaginaos que tenemos un agujero que es de 10 milímetros y el de 10 milímetros y la longitud es de 40 milímetros. Una profundidad del taladro es de 40 milímetros. Es más grande que 3 veces el diámetro, con lo cual habría que hacer una secuencia de taladrado. Entonces bajaría la herramienta a 1 o 2 veces el diámetro, me haría ese pequeño agujero y saldría. Y luego volvería a bajar y saldría. Y luego volvería a bajar y saldría. Así es una secuencia, digamos, de taladro en lo que cada vez va profundizando más. ¿Vale? Entonces la profundidad de cada uno de esos pasos es en torno a 1 o 2 veces el diámetro hasta llegar a la longitud final. ¿Vale? Estas estrategias, ¿dónde se incluyen dentro de SolidWorks CAM? Pues esto lo podéis ver aquí en parámetros taladrado. Si lo dejamos como taladrado a secas, hará el taladro en una única operación de bajada. Si ponemos profundidad variable, lo que hace es esa estrategia de peck drilling. Bajaría primero, luego subiría, luego bajaría más, subiría, bajaría más, subiría, así sucesivamente en función de los valores que tengamos aquí en este cuadro. ¿Vale? Esto tiene sentido cuando las profundidades del taladro son mayores de 3 veces el diámetro del taladro. ¿Vale? Si no, haremos una estrategia solo de taladrado. Vosotros, pues si no tenéis un taladro muy pequeño, me imagino yo que no llegaréis a estar en una estrategia de peck drilling y os centraréis en la de taladrado. Pero tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y con esto aquí acabaríamos un poco esta parte de la clase, que sería pues eso, explicaros el enunciado del trabajo y de aquí saber un poco qué recomendaciones tenéis que tener en cuenta a la hora de dar de alta las operaciones en SolidWorks CAM. ¿Vale? Entonces la sesión de hoy era introducir el trabajo y empezar a realizar el trabajo. Era una sesión ya de trabajo individual. Entonces poneros a ello, hacéis un poco, empezar a pensar en el diseño de vuestra pieza, planteáis un poco el plan de operaciones, empezáis a trabajar con Solid y cualquier cosa ya me vais preguntando. Tenéis tiempo hasta finales de mayo para hacer todo el trabajo, entonces no lo dejéis para última hora, pero que tenéis tiempo más que suficiente. ¿Vale? Y ya en la próxima sesión ya empezaremos con inyección de plásticos, ¿vale? Nos entraremos en otro campo de la fabricación asistida por ordenador, el análisis de la fabricación. ¿Vale? Lo dejamos aquí y cualquier cosa me decís, ¿vale? Venga, hasta luego.